¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy día una vez más nos reunimos en este espacio para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Como bien lo hemos estado viendo, nos toca el tema, la serie de prédicas de las sanidades de Jesús. Puntualmente el día de hoy estaremos tocando el libro de Lucas capítulo 17 versículos del 11 al 9, con Jesús sana a 10 leprosos. Amén, hermanos. Para eso vamos a inclinar un momento nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor que Él sea conduciendo y hablándonos a cada uno de nosotros en esta noche. Oh Señor, gracias te damos por el privilegio, Señor, que tú nos concedes de poder estar con bien, Señor, de poder abrir los ojos, Señor, en este día y de poder estar en este lugar escuchando de tu palabra. Señor, te pedimos ahora que seas tú bendiciendo grandemente a las personas, Señor, que nos están escuchando en esta noche, y de igual forma, Señor, a todas las personas que tú has designado que puedan estar aquí presentes para ser alimentados de tu palabra, Señor. Sé tú ordenando, Señor, el tiempo de cada uno de tus hijos para que tenga, Señor, el tiempo disponible de poder estar aquí y no se queden, Señor, sin ese alimento vivo que tú nos vas a proveer en esta noche. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a todas las personas cercanas a nosotros, Señor, y no te apartes, Señor, de nuestro lado, porque nosotros, Señor, tenemos nuestra confianza siempre puesta en ti. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, esta porción de la palabra del Señor en realidad tiene una gran enseñanza. Bueno, en realidad son varias enseñanzas, pero tiene una principal de la cual nosotros vamos a hacer el énfasis, que es el tema de la gratitud hacia Dios, ¿no? Los que ya quizás han tenido la oportunidad de poder leer este pasaje bíblico, me van a poder quizás seguir un poco más rápido, pero yo voy a estar leyendo un versículo y explicando, ¿no? Versículo por versículo. Y vamos a comenzar con el versículo 11, que dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Este primer versículo nos ubica en un contexto, en una posición en realidad en el tiempo en el que Jesús se encontraba, y era el siguiente, ¿no? O sea, Jesús tenía como propósito aquí en la tierra de dar su vida por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Entonces, este camino que viene a recorrer Jesús, o en el cual se encuentra aquí en este libro de Lucas, Jesús estaba rumbo a Jerusalén, ¿no? ¿Y bajo qué propósito estaba yendo Jesús a Jerusalén? Pues a dar su vida con nosotros, ¿no? Esto comienza en el capítulo de Lucas, capítulo 9. Comienza a decir que Jesús parte el rumbo hacia Jerusalén para poder dar su vida, ¿no? Él ya tenía en mente cuál era el propósito al cual había sido encomendado aquí en esta tierra, y él se estaba preparando, yendo al lugar que le correspondía. Y no significa el hecho de que Jesús quizás haya tenido este propósito, no significa que haya hecho caso omiso a todas las solicitudes o a todos los momentos de compasión que quizás pudo tener en el trayecto, porque vemos que se detiene en algunos lugares y comienza a hacer sus obras, ¿no? Los milagros, y uno de ellos es justamente el que vamos a hablar en esta noche. Jesús se encuentra en medio de Samaria y Galilea. Estos dos lugares eran colindantes, eran lugares seguidos, y tenían la frontera en común, ¿no? Entonces, cuando Jesús, dice la palabra, que estaba caminando por medio de estas dos ciudades, es que se encuentra a estos 10 leprosos, ¿no? En el verso 12 nosotros vemos que dice, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y
para poder ver un poco cómo es la vida de un leproso, pues es importante recalcar que estas personas eran discriminadas, ¿no? Excesivamente. Eran personas que eran apartadas del pueblo, del lugar donde vivían, y eran separadas todo el grupo de leprosos lejos por un tema de que se consideraban personas impuras, ¿no? Gente impura, y justamente por eso es que eran separados. Y vemos que aquí estas personas estaban en una etapa en donde ellos mismos aceptaban la condición con la que vivían, y aceptaban el hecho de que con el cual las personas les daban, ¿no? Para las personas ellos aceptaban de que para las personas ellos eran impuros, ellos eran personas que muchas veces eran invisibles, nadie les hacía caso, ni los veían, no les hablaban, ni nada, prácticamente eran personas que olvidaban, todo el pueblo olvidaba por el hecho de ser personas impuras, y estas personas ya tenían dentro de ellos, aceptaban este hecho, ¿no? Por eso es que nosotros vemos en este versículo de que estas personas se acercaron al encuentro de Jesús y se mantuvieron lejos, ¿no? Se mantuvieron lejos porque ellos sabían de que esa era su posición. Ellos ya habían aceptado, ellos ya habían interiorizado en ellos mismos de que esa era la posición que ellos supuestamente se merecían, ¿no? Incluso nosotros, si leemos el libro de Levítico capítulo 13, versículo 45, acá dice de que todo leproso debía de ir o caminar gritando, ¿no? Impuro o inmundo, para que las demás personas que se puedan cruzar con él estén al tanto de que por allí va a estar pasando un leproso, ¿no? En Números capítulo 5 versículo 2 también manda a los israelitas a que echen a todo leproso del campamento, o a que echen a todos los leprosos fuera, que vivan apartados. Entonces esta era la condición con la que vivían estas personas, ¿no? Y estas personas muchas veces interiorizaban esta posición y la adoptaban como que ya no tenían que hacer, ya no tenían otra cosa que hacer, sino tenían que aceptar todo lo que las personas les hacían, ¿no? Y esto se daba porque la gente no pensaba en la lepra como condición médica, así como quizás podemos tener el pensamiento ahora, ¿no? En ese tiempo no era así. La gente no pensaba en la lepra como una condición médica, sino como indicación del juicio de Dios. O sea, por esto es que estas personas quizás eran menos compasivas con los leprosos, porque creen que esta persona había causado en ella misma el sufrimiento, ¿no? Porque puede ser que sea un castigo divino, y por eso es que estas personas eran menos compasivas, ¿no? Porque tenían este pensamiento y en vez de pensar con respecto a la lepra de que era una condición médica. Luego vemos en el verso 13 que estas personas le dicen, ¿no? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esto era común en estas personas leprosas, ¿no? Que vayan por cada lugar mendigando o pidiendo limosnas. Y esta exclamación, si hubiera sido hacia otra persona, bien se hubiera podido tomar como una persona mendiga o como una solicitud de alguna limosna, ¿no? Pero cuando estas personas dicen Maestro, Jesús, Maestro, era porque ya conocían quién era Jesús y las cosas que hacía Jesús, y sabían en sí todo lo que había hecho Jesús y podía hacer con ellos. Por eso es que estas personas le dicen Maestro a Jesús, porque sabían la capacidad que tenía Jesús para poder sanarlo, ¿no? Les dice, ten misericordia de nosotros. Se dirigen a Jesús desde muy lejos en su condición de leprosos y le piden un milagro, ¿no? En este momento los leprosos se encuentran unidos porque
eran un grupo de 10 leprosos y estaban tanto gente de Samaria como gente del pueblo de Israel. Entonces estos dos personajes o estos dos tipos de personas estaban juntos. ¿Por qué? Porque se habían unido, ¿no? Por el hecho de pasar por una misma crisis que era la lepra. No, nosotros sabemos muy bien la rivalidad que puede haber entre los samaritanos y los israelitas, ¿no? La rivalidad que puede haber entre cada uno de ellos, pero vemos acá que en realidad en estos leprosos estaban estos dos tipos de personas y se encontraban todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis por la que estaban pasando los hizo unirse, ¿no? Porque estaban todos juntos en el exilio. Y vemos también en el verso 14 que dice: y como cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Eso es lo que dice el verso 14. Pero comienza con la frase: y él los vio. Y esto es algo también bastante importante y que muchas veces se pasa por alto. Y era que las escrituras decían prácticamente que estas personas leprosos eran invisibles para las demás personas, ¿no? Pero acá vemos la bondad de Jesús, que en realidad dice que Él los vio. Él los vio y vio la condición en la que se encontraban, cómo ellos mismos habían aceptado y habían interiorizado la posición que la sociedad les había impuesto, y que pese a eso se acercan a Jesús diciéndole: Jesús, maestro, ¿no? Luego les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y acá hay algo que explicar para poder entender qué es lo que sucede en esta parte de la palabra, ¿no? Y en Levítico capítulo 13 dice o requiere que los sacerdotes examinen las lesiones de la piel de las personas para determinar si es lepra o es cualquier otra lesión. Y estos sacerdotes son los que juzgan las llagas, por decirlo así, de estas personas, y les dicen, ¿no? ¿Es limpio o es impuro? Entonces, cuando Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes, básicamente les está diciendo: vayan hacia los sacerdotes para que ellos vean sus llagas y les digan que son sanos, ¿no? Pero estos 10 leprosos bien le pudieron decir: no, Jesús, pero entonces para nosotros ir ante los sacerdotes para que nos examinen, primero sánanos, ¿no? Para luego recién nosotros poder ir y presentarnos ante los sacerdotes para que nos determinen como limpios nuevamente. Entonces esta era una prueba de Jesús, y esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? De que Jesús no sana inmediatamente o no concede el milagro, la sanidad inmediatamente, sino que Él manda unas pequeñas pruebas para medir la fe de las personas, ¿no? Nosotros lo hemos visto quizás en el Antiguo Testamento con otro personaje leproso que era Naamán, que es básicamente muy parecido a este relato. Ambos tenían una persona leprosa, y ambos, antes de concederles la sanidad, tuvieron que hacer una pequeña prueba de su fe, ¿no? A Naamán se le dijo que se vaya y se sumergiera 7 veces en el río, y él lo hizo y quedó sano, ¿no? Y a estos leprosos les estaban diciendo: solamente vayan a que los sacerdotes los revisen. Eso era lo que se les estaba diciendo. Estos leprosos tenían que hacer caso a lo que les decía Jesús para recién poder ser sanos, ¿no? Esta era la prueba de fe que tenían cada uno de ellos para que el milagro que le estaban pidiendo a Jesús se pueda conceder. Y sigue diciendo el versículo 14: y aconteció que mientras iban fueron limpiados, ¿no? Entonces, una vez que ellos
no le dijeron nada a Jesús, sino aceptaron lo que él les dijo, obedecieron lo que Jesús les dijo y fueron diligentes a presencia de los sacerdotes para que ellos los examinaran con esa fe de que que Jesús los tenía que salvar, para que una vez estén frente a los sacerdotes les puedan decir: ahora son limpios. Entonces ellos, al hacer esto, en el transcurso comienzan a ser limpiados, ¿no? Comienzan a ser libres, comienzan a ser sanados, y dice la palabra que ellos fueron limpios, ¿no? Luego pasamos a Lucas capítulo 17 versículo 15, donde nos habla acerca de uno de ellos, ¿no? Eran 10 personas leprosas, pero uno de ellos era el más resaltante, por decirlo así, o uno de los protagonistas principales entre estos 10 leprosos, que dice: entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió y glorificó a Dios a gran voz, ¿no? Al igual que Jesús vio leprosos que quizás muchos otros no habían podido ver, que estaban lejos, igual uno de estos leprosos se había dado cuenta de que había sido sanado, ¿no? Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces este leproso, al darse cuenta de que ya estaba siendo sano y de que había sido sanado, comienza a darle gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por esta sanidad que había sido hecha en él. Y contento regresa hacia donde estaba Jesús, en el versículo 16, y dice el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano, ¿no? Aquí es donde se devela que esta persona era samaritano, y esta persona fue la que regresó y se postró ante los pies de Jesús agradeciéndole, ¿no? Yo me puedo poner en la posición de estas personas leprosas, yendo rumbo en presencia de los sacerdotes, y quizás darse cuenta de que están siendo sanados, o de que su piel ahora está totalmente curada. Uno comienza a plantearse, ¿no? Obviamente está lleno de felicidad, está muy contento por lo que le está aconteciendo, pero comienza a plantearse las cosas que quiere hacer ahora en adelante, ¿no? Por ejemplo, quizás los otros leprosos estaban apresurados con querer ver nuevamente a su familia, con encontrarse quizás nuevamente con sus esposas, con sus hijos, con sus amigos, con personas más allegadas, para contarle esta gran noticia, ¿no? Y es comprensible. Muchas veces nosotros tendemos en esta parte de la palabra a decir cosas de que estos leprosos no eran agradecidos, o que estos leprosos son un mal ejemplo. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos en una posición en la que nosotros queremos algo, y algo se lo pedimos a Jesús, y Jesús nos lo concede, nosotros muchas veces estamos rebosantes de alegría, ¿no? Y queremos compartirlo con las demás personas, queremos decirlo, queremos quizás celebrar esta sanidad, o esta prosperidad, o lo que sea que hayamos pedido a Dios. Y muchas veces por este desborde de alegría, quizás se nos olvida esta parte principal, que es agradecer a Dios, ¿no? No lo estoy justificando, obviamente. Justamente este ejemplo lo doy porque es comprensible este acto. Pero lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta es que todo lo que nos sucede, ya sean cosas buenas, o ya sean quizás dificultades o pruebas que estemos atravesando, todo se mueve bajo el poder de Dios, ¿no? Y entonces todo lo bueno que nos puede suceder también es bajo su poder, y gracias a Él.
Entonces siempre que nos sucedan cosas como estas, lo primero que nosotros debemos hacer es darle gracias a Dios, ¿no? Es como este leproso, es regresar, postrarnos de rodillas con la cabeza en el suelo frente a Dios y decirle: Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho con mi vida, o muchas gracias por lo que tú estás haciendo con mi vida, muchas gracias por la sanidad que me has concedido, por todo lo bueno que me está sucediendo en estos momentos. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿no? Y esto es justamente lo primero que hizo esta persona, este samaritano leproso. Y luego, cuando esta persona se acercó y se postró delante de Jesús, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo nuevamente: levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces Jesús hace estas dos preguntas retóricas, ¿no? Dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpios? Jesús ya sabía que todos habían sido limpios, ¿no? Y los otros 9 comienza a decir: ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, solamente este extranjero, porque era samaritano, fue el único que regresó y volvió para darle la gloria a Dios. Solamente esta persona. Y Jesús, con esta pregunta, con estas dos preguntas, estaba llamando la atención a esos leprosos, ¿no? De que ellos lo primero que debían de hacer era darle gracias a Dios. Luego Jesús dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí vemos que esta persona ya había sido sana, ¿no? Ya había sido sana de su lepra, al igual que las otras personas ya habían sido sanas. La Biblia no especifica quizás que estas personas, como no regresaron a agradecer a Dios, nuevamente les volvió la lepra, ni nada de eso, sino esta persona fue sana, al igual que las otras 9. Entonces, ¿por qué Jesús luego le dice: no, levántate, vete, tu fe te ha salvado? Y esto es algo bastante bonito de esta parte de la palabra, porque Jesús aquí ya les había concedido la sanidad, ¿no? Pero aquí con este acto de este leproso de regresar, postrarse delante de él, dándole gracias a Dios, y Jesús diciéndole estas palabras, básicamente estaba limpiándolo a él ya no solo superficialmente, sino interiormente, ¿no? Con este signo de gratitud que tuvo este leproso. Y no solamente gratitud, sino fe en Dios y fe en que Jesús era el Hijo de Dios. Esta persona ya fue sana, había sido sano exteriormente y había sido limpiado interiormente, ya sea de todos sus pecados, ya sea de todas sus maldades, porque esta persona ya comenzó a creer en Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Tuvo fe en un principio quizás en Jesús debido a los antecedentes que ya había tenido, de que ya había hecho sanidades, ya había hecho milagros. Entonces estos leprosos pudieron decir: no, bien, entonces yo voy a intentar a ver si puede sanarme, ¿no? Pero luego de que se le concedió y esta persona regresó, ya no solamente tenía un pensamiento de Jesús de que, bueno, era una persona que hacía milagros, sino que esta persona ya interiorizó de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios, ¿no? Y se postró delante de él, e incluso vemos y dice en la palabra que comenzó a darle gracias a Dios, ¿no? Esto es lo maravilloso de esta palabra, porque en realidad muchas veces nosotros como cristianos tenemos pruebas, necesitamos quizás cosas que Dios nos ayude en algunas cosas, que nos prospere quizás o nos haga sobresalir por alguna crisis que nosotros podemos estar llevando. Y Dios muchas veces en su infinita bondad nos lo puede conceder, ¿no? Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, puede hacer realidad lo que nosotros estamos necesitando o estamos solicitándole. Pero
Lo que sí depende de cada uno de nosotros es el hecho de darle gracias a Dios, ¿no? El hecho de querer regresar, postrar nuestro rostro delante de Él y decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre y como dice la palabra también, ¿no? Si un padre, cuando su hijo le pide pan, no le va a dar piedras ni ninguna otra cosa por el hecho de ser padre, por el hecho de que quiere a sus hijos. Igual Jesús lo hace con cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros le pedimos algo, Jesús siempre nos lo concede, siempre en medida, ¿no? Nos lo concede, pero nosotros también, por el hecho de ser hijos, debemos de ser agradecidos con Él, ¿no? Esto es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros en esta noche. Y es que todos nosotros debemos de ser agradecidos. Y en realidad es la base de todo el cristianismo, ¿no? Porque si nosotros recibimos la salvación, no sabemos que no es por obras, sino es solamente por gracia. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y que Él derramó su sangre en la cruz para darnos la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que prosigue con esta salvación por gracia? Pues lo que prosigue en realidad ahora es con respecto a nosotros, ¿no? Que nosotros, en gratitud a ese sacrificio inmenso, ahora nosotros tratemos de servirle, de seguirle, de hacer todo lo que Él nos mande en su palabra. Y eso es justamente lo mismo que sucede en esta ocasión, ¿no? Jesús concede el milagro, hace el propósito que tenía con ese leproso por el hecho de ser hijo, y ahora le toca al leproso ser agradecido, ¿no? Ser agradecido con Dios y devolver quizás ese favor o esa misericordia, quizás no a Jesús, pero ahora con las demás personas, ¿no? Haciendo lo mismo con las otras personas, siendo misericordioso, siendo amoroso con los demás y compartiendo la palabra de Dios, que es también lo que se nos manda a cada uno de nosotros. Y bien, con eso hemos terminado la palabra de Dios en esta noche. Nuevamente lo repito, hemos estado hablando en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y vamos a cerrar nuestros ojos para orar a Dios y darle gracias por su palabra. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos enseñas y nos reiteras una vez más que nosotros debemos de ser agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos concedes, Señor. Quizás nosotros en nuestros errores o en nuestras flaquezas, Señor, pese a eso, aún tú, Señor, no te separas de nosotros y sigues concediéndonos y sigues sustentándonos, sigues manteniéndonos, Señor, con vida y supliendo todas nuestras necesidades, Señor. Y nosotros lo que debemos de hacer, Señor, es ser agradecidos contigo, de querer agradecerte, Señor, dando lo mejor de nosotros para expandir tu palabra, Señor, dando lo mejor de nosotros como personas al obedecer tu palabra y hacer lo que tú nos mandas en ella, Señor. Te damos gracias por tu maravillosa palabra en esta noche y te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, ahora vamos a dar los saludos a las personas que nos han estado viendo en esta noche. Un fuerte abrazo a la distancia para nuestra hermana Antonia Vega y toda su familia, para nuestra hermana Elga Requelme, para nuestro pastor Hugo y nuestra pastora Marta también, para la hermana Melissa Correa, Lía, Benjamin, Percy también, para nuestra hermana Jackie Velázquez y toda su familia, la hermana Alice, Débora, para Marita, para Noemí Espíritu, para Leila Zapata, Mark y Christopher también, para Cliff, para Yolanda Gómez, para Bianca, para Zoe, para Olimpia, para Estrella, para Oscar Saldarriaga y toda su familia, para Cintia Godoy, para Jorge Huanca, para la familia Correa Gamboa, para Vanessa Díaz y para Lian también, que seguro nos está escuchando.
para Stephanie Valiente, para Flor Esther, para Saraí Ariza, para Jennifer Ariza, para Joel Imante, para Miriam Velázquez y para Lucero Matos. Muchas bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Nuevamente les damos las gracias por estar aquí escuchando una vez más de la palabra del Señor. Y no se olviden de que la siguiente prédica va a ser el día miércoles a las 8 de la noche y vamos a seguir todavía con esta serie de las sanidades de Jesús. El tema que vamos a tocar el día miércoles es: Jesús sana al hijo de un noble. Amén. Entonces, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y nos estamos viendo el día miércoles a las 8. Bendiciones. Fire.